Lo siento si hago como algunas paradas, pero bueno. El punto de chico de este video es que me he dado cuenta, y coméntenme si en sus países también pasa lo mismo, pero en Estados Unidos en general, y bueno, sobre todo en la zona donde yo estoy, entre New York y New Jersey, me he dado cuenta que la comunidad gay y la comunidad en general, pero más la comunidad gay, que es la que yo me desenvuelvo, eh, usan drogas fuertes para tener sexo o para salir, para sentirse mejor. Eh, y bueno, he estado muy cerca de esto. Yo en Venezuela pocas veces probé la marihuana y realmente nunca me hizo nada. Tuve una pareja que cuando inhaló cocaína enfrente mío sin pedirme permiso me perturbó demasiado por mi educación. Sé que para muchas personas esto es normal. Para mí no lo fue en ese momento. Y quería compartir con ustedes mi experiencia no para que dejen de meterse drogas o hacer o fumar droga o consumir drogas, que es el término correcto, si lo hacen y si lo controlan, sino para que estén precavidos por si les pasa, ¿ok? Bueno, al grano, porque me extiendo mucho. Realmente lo que me pasó, chicos, fue que yo escuchaba, tenía ya un par de años acá y escuchaba que mucha gente probaba los hongos alucinógenos, probaban una famosa droga que la nombraban que se llamaba T o G, realmente no me acuerdo porque son como varias letras. Y yo una vez, aquí muchas veces cuando tú abres la aplicación del símbolo amarillo de la mascarita, ya saben cuál es, te dicen como que si no hacemos este tipo de drogas, no vamos a tener intimidad. O sea, tú puedes conseguir una persona que te guste físicamente y no vas a tener esa intimidad que tú quisieras tener de repente con esa persona porque esa persona sin droga no lo va a hacer. Entonces eso me llamaba mucho la atención. Al principio decía, bueno, yo dice, no pasa nada, buscar otra persona, lo que haría cualquier persona con cuatro dedos de frente. Pero llegó el momento en que ya estaba cansado de que había tantas personas que buscaban en esa aplicación que si querían tener personas con personas trans y yo no era trans o que querían tener fetiches muy fuertes, que eso es para otro video, pero bueno, les puedo comentar algo. Hay personas que dicen que si no es con la lluvia dorada o si no es con enmascarado o si hay personas que les gusta hacer defecar en comidas, que alguien le defeque o le haga orín en su comida y luego esas personas comérsela. Disculpen lo bizarro, sé que muchos de ustedes estarán como que, ¿qué? Pero es así. Entonces, no sé si en sus ciudades también han visto este tipo de locuras, pero déjenmelo saber en los comentarios porque me interesa saberlo y que todos compartamos la opinión. Um, El punto de chicos que, bueno, un día un chico vino de la Florida acá a Nueva York, estaba en un hotel y me dijo, bueno, que, que si yo había hecho G o T y yo le dije que sí una vez, mentí como porque realmente me gustaba la persona y dije, ya estoy cansado, o sea, de buscar personas normales y no conseguir, bueno, quiero desestresarme. Le dije que sí, mentí y fumé un poco y no me hizo absolutamente nada. Al final no pasó nada con esta persona, se quedó como no tuvo erección. Hablamos, yo no le gusté, creo yo. Yo me fui del lugar. Yo en ese momento tenía kilos de más y tenía complejos con mi cuerpo. Entonces, bueno, no sé, no me sentía cómodo yo tampoco. Me fui del lugar. Am, Luego pasa que yo quiero que ustedes compartan este video con todas las personas que conocen o con todos los jóvenes que hacen este tipo de cosas o que están a punto de hacer este tipo de cosas y también con jóvenes que ustedes creen que pueden llegar a hacerlo como para que ellos tomen conciencia y piensen bien antes de hacerlo. No quiero estar en contra de las drogas porque quiero respetar la decisión de cada quien, pero antes de que la respetaran, escuchen mi versión, a ver, y ojalá les pueda llegar y servir. Bueno, pasó que esa vez no me hizo nada. Yo seguí con mi vida, pasó como un año, 2 años.
Yo conocí por la misma aplicación a otra persona que me preguntó, ¿tú has...? Sorry, se puso en pausa. Ajá, que otra persona que me preguntó si yo hacía ese tipo de cosas. Le dije que sí, que lo había hecho en el pasado y normal. Yo voy a la casa de esta persona, me gustó mucho, ya había hablado con él. Y él agarró una pipa con una bolita y empezó a quemar con un yesquero, con un lighter. Y empezó a aspirar y me daba a mí para que yo aspirara. Y yo dije, bueno, es un humo de ignorante. ¿Qué me puede hacer a mí un humo? O sea, esto debe ser como la marihuana. Empecé a fumar. Veía que no me hacía nada. En cierto momento sí me puso, empezó a doler la cabeza, me puso a poner el cuerpo caliente, me puso a poner excitado, porque eso sí, las drogas te excitan. O sea, hay personas que pueden durar mucho tiempo excitado y yo tuve sexo por bastante tiempo, más de lo normal con esta persona. Fue delicioso, fue rico, fue un sexo, porque la droga lo que hace es que el nivel de sensación que tú tienes lo dispara a la máxima potencia o a 10 veces, no sé cuántas veces, y todo el sexo lo sientes muchísimo más. Entonces yo sentía todo, cuando te tocan la piel, cuando te dan un beso, cuando te acarician, lo sientes mucho más de lo que normalmente una persona siente o una caricia. Entonces cuando estás teniendo sexo, sientes mucho más el placer. Am, yo lo disfruté mucho, inclusive sentí que me había enamorado de la persona, pero realmente me había como enamorado del sexo, porque nunca había vivido algo así, creo, o sí lo había vivido, pero no con drogas, sino de repente con amor o otras cosas. Y bueno, pasa que me voy a mi casa, al otro día pasó lo mismo, la persona me seguía dando. Yo veía que la persona a veces como que yo le tenía que insistir un poco para tener intimidad. Am, yo luego me vengo a mi casa, pasaron como 2, 3 días, me estaba ilusionando con esta persona, pero creo que realmente me estaba ilusionando más con el tipo de sexo, con la sensación. Yo estoy en mi sala, en mi living room de mi apartamento y estoy en el mueble y me empiezo a sentir muy, muy mal. Empiezo a sentir que me ahogo, que me falta la respiración, me empiezo a sentir que la cabeza me empieza a doler, empiezo a sentir que las paredes se mueven, que la sala o sea, la habitación o la sala empieza a dar vueltas, como a moverse. Y yo sé que es mi cabeza y yo normalmente cuando eso pasa, yo subo los pies en un mueble o los pongo boca arriba para que la sangre, una vez una tía que es médico me enseñó que cuando me pasara algo así, porque no había comido bien, se me bajó el azúcar, lo que sea, colocara los pies hacia arriba para que la sangre llegue a la cabeza. Y fue lo que hice, me ha funcionado muchas veces y lo hice. Pero me calmó un poco, pero seguía sintiéndome muy, muy mal. Quería como vomitar, tenía malestar, tenía como esto seco, como un vacío. Em, quería esperar a ver si iba al hospital o no, porque aquí en Estados Unidos el tema es costoso, entonces uno siempre cuando vas al hospital es porque realmente ya, no digamos que casi te estás muriendo, pero cuando realmente ya tú sabes que tienes que ir, porque ajá. Yo quería evitar ir al hospital para tener una cuenta y bueno, nada, lamentablemente la persona que tenía en ese momento no me ayudó porque no era una buena, no es una buena persona o en ese momento no fue una buena persona. Me dejó solo y yo me puse a llorar, llamé a mi hermana y me dijo, no, cálmate, eso es nervio, no sé qué, ansiedad. Bueno, yo me, yo ya no estaba en el mueble, sino me siento como en la parte de abajo y me siento así, a respirar así como profundo y empiezo a sentir unas ganas, se me calienta el cuerpo y empiezo a sentir unas ganas como de salir corriendo a la calle, abrir la puerta, pero no sabía a dónde correr. O sea, decía, pero ¿por qué quiero irme de este lugar? ¿Por qué quería salir corriendo? ¿Y a dónde? ¿Y por qué? Pero una sensación como que quiero correr porque si no
si no corro me va a morir acá. Era así, no podía controlar mi mente. Y yo sentí que me estaba ardiendo todo y que yo decía, quiero morirme. O sea, sentí que quería morirme, pero no es porque realmente lo sintiera, sino porque, o sea, no es porque realmente nunca había sentido, sino realmente quería morirme, pero no sabía por qué quería morirme. Pero quería morirme, o sea, quería morirme quizás porque tenía como mucho miedo, pero no sabía de qué tenía miedo. Hasta que me di cuenta que es lo que yo creo hasta hoy en día, que fue mi primer ataque de pánico. Siempre he escuchado a mis amistades y nunca lo tomé en serio, sabía que era fuerte, pero cuando lo vives es como, wow. O sea, es como que, Dios mío, o sea, ¿qué es esto? Y solo quería ser una persona, en ese momento solo quería estar normal, quería que se me pasara. Y ese ataque de pánico no duró mucho, pero sí fue horrible. Tomaba agua, comía, me fue al cuarto. eh, Hasta que le dije, creo que sí, en ese momento le dije a mi hermana, me siento muy mal, ¿puedo ir a tu casa, por favor? No sé si fue ese día o el mismo día, pero bueno, la cuestión fue que me fue a casa de mi hermana. Cuando fue a casa de mi hermana, me sentí distinto, me sentí como normal, como si no tuviera nada. Eh, Y le expliqué, wow, me sentí muy mal, no sé qué y tal. Ella me calmó porque ella es médico. Entonces me dijo, bueno, tranquilo, gordo, a lo mejor son los nervios. Yo le dije, ¿será que me estoy volviendo loco? ¿Qué me está pasando? Bueno, pues llegó la noche y me tocaba volverme a mi casa. Ya no vivía muy lejos de mí. Bueno, vivía, ya se mudó. Yo me vengo a mi casa. Y cuando llego a mi casa, siento, cuando entro a mi casa, empiezo a sentir pánico y miedo. Luego yo leí por internet que era como agorafobia, que es como cuando no puedes estar en un lugar, algo así, o cuando, porque te pasó un trauma, fue lo que yo hasta ahora concluyo. Y cuando llegaba a mi apartamento, cuando llegué a mi apartamento, sentí que otra vez, no se me movían las paredes, no fue tan fuerte, pero sí sentí que me empezó a dar calor y que no podía respirar. Yo dije, bueno, esto es un ataque de ansiedad. Yo decía, pero yo no sabía, o sea, ahorita yo sé que era un ataque de ansiedad, pero yo no sabía que era un ataque de ansiedad. Y yo empiezo a respirar tan profundo, me acuesto a ver televisión y el televisor se empieza a mover un poquito en mi mente. Ah, y me empiezo a sentir muy mal y quiero llorar porque no sé qué me pasa y me empieza a doler la cabeza, subo las piernas. Llamo a mi hermana y le digo, por favor, me quiero ir para allá. Es algo acá, que un demonio, no sé, en el ambiente. Y le dije, por favor, déjame quedar en tu casa, en la sala. Si quieres te pago la renta este mes. Imagínense lo desesperado que estaba. Gracias a Dios yo tenía en ese momento mis ahorros y me voy a casa de mi hermana y me quedo a dormir en un colchón inflable en su sala. Me sentí mucho mejor, allá no me daba eso. Yo dije, bueno, es mental. Mi hermana dice que a lo mejor, bueno, porque estaba con mi expareja, él se iba a mudar, eran ataques de pánico, no sé. El punto es que me empecé a quedar en casa de mi hermana porque allá no me pasaba nada y no me sentía tan mal. Eh, Comencé a hablar con el muchacho con el que había hecho esto y mi hijo empieza a tomar mucha leche porque eso es lo que normalmente manda. Y él estaba asustado, pero yo dije, no, no creo que sea eso. Yo lo quería ver a él. O sea, yo lo quería ver a él porque me gustaba realmente, pero me gustaba el sexo. Entonces yo estaba loco por verlo a él. Cuando él me vio tan insistente, tan obsesivo, me dijo, me estaba como rechazando, estaba un poco como asustado. Al pasar los días y yo me acuerdo que mi hermana como por ser tan buena persona me llevó a un parque no un parque de Disney, pero era de la compañía esta de montañas rusas, no voy a decir el nombre. Y, y en el regreso estuve muy bien, muy feliz, pero en el regreso en el carro me empecé a sentir ahogado, que casi le decía a mi cuñado, me daba pena que se parara porque quería como vomitar, agarrar oxígeno, me empezó a faltar mucho el oxígeno.
Obviamente otro ataque de ansiedad, era un ataque de ansiedad tras otro. Yo hoy en día deduzco que eso es la abstinencia, tuve como una sobredosis de tanto meterme eso y nunca me lo he metido y que eso no salía de mi sistema. Al final yo investigué por internet, consulté con un amigo que me dijo salte de eso porque eh, yo quedé un día completo en una plaza en Nueva York y no me podía mover y casi me hospitalizaban un mes. Yo dije, wow. Luego yo le digo a mi hermana que yo estuve con un chico, bueno, ella sabía eso, y le dije que había consumido algo, pero yo no sabía qué era Tina o G. Cuando yo investigo, eso en internet salía como metanfetamina. Cuando yo le digo a mi hermana que había consumido metanfetamina, ella no es que casi se vuelve loca, pero reaccionó como que, wow, tú estás loco, esa es la peor droga del mundo, eso es peor que la cocaína, eso es lo que la gente se vuelve loca, se mata, no sé qué, y yo de ignorante no sabía que era eso, porque yo nunca he sido una persona drogadicta, bueno, ignorante en el tema de las drogas. Em, pero como yo lo veía que muchas de las comunidades gay lo usaban acá, yo decía, pero ¿qué me puede pasar? Si tanta gente lo hace, no pasa nada. Pero resulta ser que sí leí en internet y la mayoría de los efectos secundarios que salían en internet era lo que yo tenía. Ansiedad, falta de respiración, ganas de suicidarte, ataques de pánico, ataques de ansiedad, calentura en el cuerpo. Y yo dije, wow, yo quería saber qué era lo que me estaba pasando. Buscamos un psiquiatra, todos tenían meses de cita para dentro de 3 meses, hasta que conseguimos un psiquiatra que no era con seguro y tenía cita para el día siguiente. Yo dije, gracias a Dios, mi hermana me lo consiguió. Em, Cuando yo voy al psiquiatra, en todo esto seguía con mis ataques de ansiedad, pero de repente un poquito más moderado, pero igual era horrible. Cuando yo voy al psiquiatra y le cuento esto, el psiquiatra me dice, mira, las drogas no son para todo el mundo, definitivamente tú eres muy intolerante a este tipo de cosas, tu organismo no reacciona igual,